En esta práctica configuramos el PLC S7200 como servidor OPC-UA en el que le creamos un usuario con su contraseña para comunicar con el cliente o con la herramienta de nodos Node-RED. Utilizamos la librería propia de OPC-UA para realizar esta comunicación y se crea un tablero, un dashboard para visualizar un conjunto de variables del PLC, todas ellas con una única sesión de comunicación OPC-UA, con un único nodo de OPC-UA client. Agregamos un dispositivo. En nuestro caso tenemos una CPU 1215C con salida relé. A partir de la versión 4.4, los S7200 permiten que se configure como servidor OPC-UA. Lo primero que vamos a hacer va a ser realizar la configuración del PLC y en OPC-UA, general, servidor, aquí en general, activamos el PLC, activamos el servidor OPC-UA, nos da el aviso de que se reduce la protección. Esta va a ser nuestro endpoint, lo vamos a copiar, lo vamos a utilizar más adelante. En seguridad, en autenticación de usuario, vamos a crear un usuario. Quitamos el check de que permita acceder al servidor a cualquier usuario y únicamente va a permitir acceder a estos usuarios. Tenemos activado el servidor, el cliente, el usuario, perdón. Vamos a conectar sin seguridad de momento y activamos la licencia requerida para este tipo de CPU, que es la básica. Aquí en administrador de certificados nos fijamos cómo se ha creado el certificado del PLC también y cargamos en el dispositivo. Configurado el PLC como servidor. Vamos a empezar con el proyecto agregando un nuevo bloque. Vamos a crear una DB de datos que son los que vamos a trabajar en la comunicación OPC-UA. Muy bien, tenemos 4 strings de 4 variables, booleanas entero, real y string. También vamos a declarar 2 entradas y 2 salidas físicas. Damos una tabla de observación y forzado para incluirlo todo. Ok, para realizar la comunicación UPC-UA en el S7200 necesitamos utilizar una interfaz del servidor. Vamos a agregarla. Aquí observamos, aquí vamos a incluir nuestra DB de datos completa, arrastrando, y las variables que hemos declarado, que son las
las dos entradas y salidas. Cada una de estas variables, aquí en propiedades, podemos visualizar el ID del nodo. Vemos que se incrementan de uno en uno, y 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. La 7 es la array, la 8, perdón, la array, 9, 10, 11 y así, una a una. Ok, cargamos el proyecto en el dispositivo. Vamos a comprobar la comunicación con el cliente gratuito UAExpert. Y en el cliente UAExpert lo que hacemos es añadir un nuevo servidor, botón derecho añadir o aquí arriba en el icono del más, añadir un nuevo servidor y nos pide el endpoint. Hay que tener la precaución cuando lo pegamos que no nos duplique esto que tiene por defecto. Elegimos la política de seguridad sin seguridad y ahora es cuando nos pide usuario y contraseña de la autentificación de usuario. Confiamos en el servidor, confiamos en el certificado generado del PLC. Le cuesta un poco más cuando utilizamos o certificados o alguna política de seguridad que no sea sin seguridad. Y en este caso, al verificar la autentificación de huésped, le cuesta un poquito más de conectar. Pero una vez conecta, ya comunica perfectamente. Aquí ya nos detecta las interfaz del servidor. Aquí tenemos la que hemos generado en el PLC, en el proyecto. Interfaz del servidor 1, S7200. Y aquí se incluyen las variables que hemos agregado en dicha interfaz. Sí que tenemos las entradas físicas 1 y 2, salidas físicas también 1 y 2, y la DB de datos, donde están las arrays, booleana, entera, real y string. Vamos a arrastrar aquí al centro para poder visualizarlas. Aquí nos indica que la comunicación es buena y el valor instantáneo de cada una de las variables. En este cliente nos permite tanto monitorizar las variables, realizar una lectura, como una escritura. Vamos a comprobarlo con el booleano 0. Aquí tenemos el booleano 0 que pasa a 1 y viceversa. Pasamos de el booleano 1, cambiamos su estado, lo activamos y aquí el booleano 1 se activa. Ok, al mismo tiempo, aquí a la derecha, en los atributos de cada una de las variables, observamos que el, el node ID de cada una de las variables, igual que habíamos visualizado en la interfaz del servidor, el booleano 0, su node ID, su identificador, será este. NS4 igual a 4 igual a 5, teniendo la precaución también de no confundir su node ID cuando lo seleccionamos aquí en el centro. Si nos fijamos, no cambia los atributos de cada una de las variables. Hay que tener la precaución de siempre seleccionar aquí a la izquierda para que nos aparezcan
el nodo ID de cada una de las variables. 6, 7, aquí lo vemos. Ok, la comunicación OPC-UA la hemos comprobado con este cliente y ahora ya pasamos a Node-RED. Este cliente lo vamos a utilizar para extraer para consultar el node ID de cada una de las variables, así como el data type, el tipo de dato. Bien, pasamos a Node-RED. En Node-RED vamos a ponerle un nombre a este flujo. Vamos a empezar realizando una lectura de variables. En esta comunicación utilizamos la librería de nodos de OPC-UA, que la tenemos descargada. En el manejo de paletas utilizamos la librería Node-RED con trip OPC-UA. Utilizamos el nodo de cliente, agregamos un nuevo cliente, el endpoint, que es el que hemos extraído, el que hemos copiado de la configuración del PLC. Vamos a indicar que usamos credenciales, es decir, nuestro usuario, y en este caso vamos a realizar, como hemos dicho, una lectura. Y nos indica perfectamente que la sesión está activa. Ok. Según la secuencia de nodos que nos marca Siemens, utilizamos el nodo ítem, introducimos el identificador, el node, perdón, el node ID, vamos a leer el booleano 0, seleccionamos, copiamos, pegamos, tipo de dato, en este caso es un booleano, y utilizamos un nodo inject para utilizarlo de disparador. Cada segundo modificamos la apariencia. No. Bien, vamos a mostrarlo en el depurador de mensajes y cada segundo el nodo inject nos da un pulso, se lee la variable, la dirección de la variable del servidor y lo muestra en pantalla, lo muestra en el depurador. Como no cambia de valor, no quiero que sature el depurador y vamos a introducir un nodo filtro. Este nodo filtro lo que hace es que bloquea, es decir, solo deja pasar la información si se produce un cambio de valor. También, como no aporta más información, el nombre, pues lo intercalamos aquí, vuelve a conectar y ahora ya nos envía únicamente un valor. En este caso, el booleano 0, si pasa a falso, si se produce el cambio de valor, el filtro deja pasar la información y lo muestra en pantalla. Eso es. Realizamos la misma secuencia para la lectura de la variable entera, real, string y entrada y salida. int16 o float. Las entradas y salidas son booleanas también.
Utilizamos el mismo disparador para que de manera periódica, cada segundo, nos realice una lectura de variables. Ok. Cada segundo está leyendo la dirección, el nodo ID de estas variables en el servidor y solo al cambiar, solo la variable que cambie de valor, gracias al nodo filtro, es la que aparecerá en el depurador. El depurador, vamos a quitarle el comentario, el label, donde nos muestra de manera inicial cuando conecta la sesión el valor de cada una de las variables. Borramos todos los mensajes y vamos a hacer una prueba con alguno de ellos. Booleano 0, cambia de valor, entero 0, real, string, y las entradas, que en este caso son las que están cableadas, y la salida, pues la forzamos. Ahora, al activar la salida 1, al forzar la salida 1, nos aparece aquí. Vamos a crear el dashboard utilizando la librería de nodos propia de Node-RED. El dato booleano lo vamos a visualizar con el nodo LED. Agregamos un grupo y un nuevo tablero. Y el grupo. Esta es la etiqueta del nodo que aparece aquí en Node-RED. Y este es el label, esta es la etiqueta que aparecerá en el dashboard. Para visualizar el entero utilizaremos un indicador de aguja. Real utilizamos este nodo, solo que le vamos a indicar que será un indicador de nivel. Nodo de texto para visualizar el string. Y dos pilotos para la entrada y la salida. Accedemos al dashboard. Y aquí tenemos los widgets preparados para cada una de las variables. El, el paquete de información que nos sirve el nodo cliente es un único nodo para todas las variables. Lo que tenemos que hacer es utilizar una opción sería utilizar un nodo cliente para cada una de las variables, porque la secuencia sería un nodo inject, un nodo ítem, un nodo cliente y lo asociaríamos a, a su nodo dashboard. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos utilizando únicamente un nodo cliente para la lectura de estas 6 variables, en este caso. A la salida, el payload de salida es la información de el topic y payload de estas 6 variables. Eh, no podemos hacer, no podríamos, vamos a comprobarlo. Ponemos un segundo cliente,
Aquí está, conecta los dos. Ponemos un tercer cliente. Aquí tenemos tres clientes que están conectados. Este está leyendo y este está en la sesión activa. Un cuarto cliente. Y aquí nos empieza a dar ya problemas de comunicaciones. Le cuesta un poco de conectar porque por la carga de comunicaciones del PLC. Cuando introducimos 5 nodos cliente, el PLC S7200, en este caso la versión 4.4, nos indica que vamos a comprobarlo en la configuración del PLC. Accedemos a propiedades y aquí en ajustes nos dice que el número máximo de sesiones OPC-UA son 5, es decir, permite conectar 5 clientes de manera simultánea a, a esta CPU. El cliente UA Expert que hemos utilizado de consulta del node ID de cada una de las variables ya sería una sesión, ya sería un cliente. Y luego en Node Red, los 5 nodos que hemos utilizado de cliente, que hemos añadido al flujo, 4 sí que han conseguido conectar con el servidor, pero el quinto ya excede el número de sesiones que permite esta CPU que se conecten. Aquí tenemos los 4 nodos cliente, 4 sesiones OPC-UA, y lo que podríamos hacer sería conectar cada una de las variables a uno de estos nodos. Por ejemplo, la variable booleana al nodo cliente, al primer nodo cliente y a su nodo, al widget del dashboard. Conectadas las 4 sesiones, vamos a verificar que estas 4 variables se monitorizan en el dashboard. Aquí podemos observar que estamos monitorizando el entero 0, el real 0, el string 0 y el booleano 0. El booleano 0 está en false, lo activamos. Pasa true. Y aquí vemos que se están monitorizando las 4 variables. No obstante, si tenemos más de 4 variables y para no utilizar tantos recursos en la carga de comunicaciones del PLC, eh, lo podemos realizar únicamente con un nodo cliente, con una única conexión de OPC-UA. Y utilizando un nodo función asociado a, a cada uno de los widgets, si el topic que recibe este nodo función es distinto al que queremos que muestre en, en el dashboard, que envíe un mensaje vacío. Si sí que coincide, que lo deje pasar y que muestre
y que el payload se muestre en el dashboard. Verificamos que el booleano 0 cambia de valor. Ok, está bien, el nodo funciona. Lo mismo para el resto de variables. Lo que buscamos es discriminar el topic que corresponde a cada una de las variables y que esté asociado ese topic, ese node ID, al widget del dashboard que queremos mostrar. Por ejemplo, si este nodo función recibe un paquete cuyo topic no es el de la variable booleano 0, que envíe un mensaje vacío para que no nos modifique el nodo o el widget del dashboard. Lo mismo para el resto de variables. Cada nodo función debe de dejar pasar la información de su variable. Es decir, si el topic que recibe este nodo función es el del entero 0, deja pasar el valor. Si no, envías un mensaje vacío y no modificas el widget de entero 0. El entero 0, tenemos este node ID, copiamos y pegamos. Y así para todas las variables. Es decir, que estos nodos discriminan el topic que reciben y si coincide con el de la variable lo dejan pasar y si no, modifican el objeto el objeto MSG a null, un mensaje vacío. Y aquí podemos observar que en el dashboard que hemos creado, ese 7200 OPCUA, en el grupo lectura de variables, ya se están monitorizando el entero 0, el real 0, el string y estos dos que eran los nuevos que no habíamos comprobado, que es la entrada 1, que con el microinterruptor que tengo cableado la estoy monitorizando, y vamos a hacer una comprobación con el resto de variables, con todas las variables. Ok, no alargamos más el vídeo y en este vídeo lo que hemos aprendido es a utilizar el nodo función para discriminar el topic que va asociado a cada una de las variables y poder utilizar un único nodo cliente para realizar el dashboard de diferentes variables de nuestro PLC. En el siguiente vídeo lo que vamos a realizar es, igual que hemos hecho una lectura de variables, pues realizaremos desde el dashboard una escritura de variables en el PLC, también con un único cliente OPC UA.